Hola a todos, yo soy Valentín y hoy os vengo a hablar sobre qué portátiles gaming no deberíais comprar. Como hice un vídeo diciendo que no debéis de comprar ninguna consola de las que hay ahora para jugar y tal, gaming, entonces me he visto la obligación de hacer un vídeo explicando qué portátiles gaming no comprar para que tengáis como una pequeña guía inicial. Así que si no compráis los portátiles que os voy diciendo en este vídeo y no compréis portátiles con las características que os digo en este vídeo, seguramente compraréis un portátil muy bueno para gaming y no tendréis ningún problema. Primer tipo de portátil gaming que no deberíais comprar. Entonces, este tipo es el tipo de portátil gamer el cual solo tiene un ventilador. Entonces, ¿cómo saber si un portátil gaming tiene varios ventiladores o solo uno? Entonces, lo que tenéis que hacer es simplemente cerrar el ordenador y ir dando toda la vuelta al ordenador y entonces solo vais a ver que en un lado, cuando tienen uno suelen tenerlo en un lado, ¿no? Que solo hay como un hueco de rejilla por donde sale el aire caliente cuando está encendido. Entonces, si solo tiene un hueco y el resto del alrededor del portátil no tiene ningún hueco, es que solo tiene un ventilador. Entonces, como vais a ver aquí en unas imágenes, un portátil Asus, ¿no? El cual es gaming y tal, pero solo tiene un hueco en todo el alrededor de ventilación para echar el aire caliente. Entonces eso significa que detrás de ese hueco solo hay un ventilador. Para tener un portátil gaming el cual tenga dos ventiladores, o bueno, ahora ya está con tres y tal, pero con dos pues tenéis que encontrar que por el alrededor del portátil o tenga dos salidas de aire por los dos lados o dos salidas de aire por detrás. Entonces ahora os voy a hacer una representación de estas mías gráficas de por qué un portátil con un ventilador es mucho peor a un portátil con dos ventiladores o dos salidas de aire caliente. Explico la representación como siempre. En esta representación me vais a ver a mí haciendo de CPU, del procesador, y luego otro yo haciendo de la GPU, de la tarjeta gráfica del portátil. Entonces vais a ver que yo estoy procesando lo que podría ser un juego o lo que sería exportar un vídeo y tal, procesar un vídeo, en el cual se necesita la GPU, la tarjeta gráfica y el procesador. Entonces vais a ver lo que pasa cuando solo tengo un ventilador para enfriar la GPU y el procesador y cuando tengo un ventilador para la GPU y un ventilador para el CPU, para el procesador. Y como siempre lo que voy a procesar van a ser plátanos. ¿Cómo están el CPU y la GPU dentro de un portátil con un ventilador? Entonces, como podéis ver, según se va calentando la GPU y el CPU, el procesador y la tarjeta gráfica, pues el ventilador intenta refrigerar eso al máximo, pero el caso es que no puede un ventilador refrigerar la cantidad de calor que genera un CPU mientras está jugando un juego y una GPU a la vez. Entonces lo que suele pasar es que el CPU llega al calor máximo y empieza a ir más lento, al igual que la GPU. Y luego al final del vídeo se ve que al punto extremo de calor, pues la CPU dice ya no puedo más y deja de procesar lo que esté procesando y por eso salta la pantalla esta azul de Windows. ¿Cómo están el CPU y la GPU dentro de un portátil con dos ventiladores? Entonces aquí, como podéis ver, en el caso de tener dos ventiladores, uno para el CPU y otro para la GPU, la ventaja general es que todo se mantiene a una temperatura mucho más estable y nunca pasa lo de el thermal throttling, que es que el procesador y la GPU van más lentos ya que se están calentando demasiado y el ventilador no les consigue enfriar. Entonces nunca pasa ningún error de que crashee el ordenador directamente, salga la pantalla azul o de que te vayan peor los juegos y tal. Siempre van a ir al máximo rendimiento de lo que puedan tus componentes, porque no van a tener ningún problema de calor. Y por eso es muy importante que el portátil que compráis tenga una buena refrigeración y sobre todo si pensáis jugar a videojuegos en él. 2. Lo segundo que os recomiendo es comprar un portátil. Si sobre todo vais a usar la pantalla del portátil para jugar a vuestros juegos, es un portátil de 17 pulgadas.
Porque como expliqué antes, el enfriamiento es muy importante en el portátil, entonces si es de 17 pulgadas va a tener más espacio para enfriamiento y va a tener unas temperaturas mejores, lo cual da un mejor rendimiento. Y también que una pantalla de 17 pulgadas es como el punto en equilibrio de lo que es ver bastante bien, por ejemplo, en un shooter a un enemigo lejano que es muy pequeño, pero claro, en esa pantalla pues lo ves a un tamaño considerable. Por eso creo que deberíais de ir a por un portátil de 17 pulgadas. Si es verdad que si vais a mover mucho el portátil, vais a estar o lo tenéis que llevar a clase o algo y ya luego vais a jugar en casa o cosas así, lo que os recomiendo es, bueno, ya comprar un portátil como el Razer Blade 14, que tiene 14 pulgadas, entonces es muy pequeño y lo podéis llevar a cualquier lado. Y luego compraros un monitor para jugar en casa. Y 3, hablando sobre las especificaciones en portátiles. Bueno, si sobre todo lo que vais a hacer es jugar a videojuegos y tal, lo más importante es elegir una buena tarjeta gráfica. Entonces, os explico cómo van las tarjetas gráficas de Nvidia. Las tarjetas gráficas Nvidia tienen como unas series y las van renovando cada año. Entonces, las últimas tarjetas gráficas, las que han salido este año y bueno, el año pasado, a finales del año pasado, pues son las de clase 10, las de la serie 10. Entonces, en los modelos de esas tarjetas gráficas pone una G, una T y una X. GTX, luego 4 números, que el primero va a ser 10 y luego puede ser 80, 70, 60, 50 o 50 Ti. Entonces, comprar una de las que os acabo de nombrar y no compréis nunca, y más si estáis comprando en 2017, no compréis nunca una tarjeta gráfica que ponga GTX, luego 3 números y luego una M en minúscula o en mayúscula, depende. Entonces, si es una de esas con una M al final y 3 números, no la compréis. Si es de la de GTX 4 números, esas son las últimas que han salido. La 1080, la GTX 1080, es lo máximo que podéis comprar hasta ahora en portátiles. Luego tenéis la 1070, que es un poquito peor que la 1080, pero realmente, al menos que vayáis a jugar a juegos en 4K, no necesitáis comprar una 1080, os podéis ir a por la 1070. Luego tenéis la 1060, que es la que yo más os recomiendo, porque es la que está en un punto en el que el precio no es muy elevado, pero el rendimiento es muy muy bueno. Y encima, estas tres que os acabo de decir son compatibles con VR, con realidad virtual. Entonces podéis jugar a juegos en realidad virtual con estas tarjetas gráficas en vuestro propio portátil. Y luego ya tenéis las más bajas, que son la 1050 Ti y luego ya la más baja del todo, la 1050. Entonces, yo ahí ya, al menos que tengáis un presupuesto muy 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 justo, yo la 1050 la quitaría, la eliminaría. No pensaría en comprarme una de esas. Sin embargo, me iría directamente a la 1050 Ti, porque esa sí que es una tarjeta gráfica que sí es de las más baratas, pero da bastante rendimiento. Vale, continúo con las especificaciones que deberíais de elegir. En el caso del procesador, solo tenéis que aseguraros que sea un quad-core, pero un quad-core real, no un dual-core con hyper-threading. Como os voy a dejar aquí también el vídeo en el que explico la diferencia entre todos los procesadores y los procesadores que son quad-cores de verdad o los procesadores que son dual-cores que simulan como un quad-core. Así que miraros el vídeo para que nos vendan un procesador el cual sea un dual-core con hyper-threading. ¿Por qué un quad-core? Porque un quad-core para gaming, la mayoría de juegos aprovechan mucho los 4 cores. Y luego también en el caso de edición de vídeo, producción 3D, un quad-core no te va a sacar el máximo rendimiento en edición 3D o en procesamiento de vídeos, en exportación de vídeos y tal, o edición, pero sí es verdad que en portátiles de momento no hay más que un quad-core, así que iros a por el máximo. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido a qué portátiles y qué características de un portátil no queréis que tenga para no comprar ese y comprar uno mejor. Y recordad, primero, que la refrigeración sea de doble ventilador, sobre todo si vais a jugar a videojuegos con el portátil. Lo segundo a tener en cuenta es que, al menos que necesitéis mucha portabilidad, moverlo mucho y tal, o que no tengáis un monitor en casa, lo mejor es que coges un portátil de 17 pulgadas, que encima va a ayudar a la primera razón del enfriamiento. Y luego, tercero, es mirar bien, sobre todo, las especificaciones. En caso de que vayáis a jugar a videojuegos, mirad bien lo que os he dicho en las tarjetas gráficas. En caso de que vayáis a hacer más edición de vídeo y también muchos juegos potentes tipo GTA V, The Witcher, Doom,
todos estos últimos juegos, pues también os interesa tener un buen CPU. Vale, repito que tenéis por ahí en la descripción mi vídeo explicando sobre cómo funcionan los procesadores y cuántos cores tienen de verdad, para que si queréis editar vídeos y cosas así nos vendan un procesador que sea un dual core con 4 cores simulados, que compréis, que sepáis bien identificar un procesador con 4 cores reales. También decir que próximamente subiré un vídeo enseñándoos los portátiles que a mí más me gustan y los que creo que están mejor para eso, gaming o edición de vídeo y tal. Pues eso es todo por hoy y venga, adeu.